En nombre de la Sociedad Matemática Mexicana, en el marco del Congreso Nacional Virtual de la Sociedad Matemática Mexicana 2020, le damos la más cordial bienvenida a la conferencia plenaria Problemas de Sturm-Liouville, directos e inversos, un método de solución, que será impartida por el Dr. Vladislav Kravchenko. Vladislav Kravchenko es de origen ucraniano, nacido en Odessa y doctor en matemáticas por la Universidad Estatal de Rostov en Rusia. Después de unos años en el Instituto Hidrofísico Marino en Ucrania, se trasladó a México en 1995, donde pasó 2 décadas en la ESIME del Instituto Politécnico Nacional antes de incorporarse a la entonces recién formada sede del Departamento de Matemáticas del CINESTAF en Querétaro. Vladislav trabaja en muchas áreas de matemáticas teóricas y aplicadas, incluyendo el análisis complejo y sus generalizaciones a la teoría de funciones pseudoanalíticas y el análisis cuaterniónico, las ecuaciones diferenciales y modelos de la física matemática, incluyendo la propagación de ondas en medios complejos. Su descubrimiento de una representación en series para la solución general de problemas de Sturm-Liouville ha abierto caminos hacia un entendimiento más profundo de todas estas áreas. Sostiene un intercambio de ideas con un impresionante número de colaboradores alrededor del mundo y muestra un gran poder de convocatoria para la realización de congresos internacionales exitosos. Y más importante, es un matemático que ama la diversión. Además de ser campeón de ajedrez, es apreciado por su sentido de humor que se puede percibir en su estilo ameno de exposición. Voy a empezar esta plática con una adivinanza, así como en los títulos de sus artículos de divulgación. ¿Para qué estudiar matemáticas si solo vas a enseñarlas? O de la existencia de los matemáticos. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Adelante, doctor. Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a nuestro tercer día de congreso y por tanto, tercera plenaria. Buenos días, Vladislav. Buenos días a todos. Es un gusto tenerte aquí. Quiero agradecerte nuevamente el haber aceptado esta invitación y bueno, sin más, vamos a escucharte. Adelante, Vlad. Muchas gracias, Amanda. Muchas gracias por esta introducción y por la invitación. Y por supuesto, es un honor y placer participar en esta fiesta matemática. Y ahorita voy a compartir mi pantalla. Eso espero. Y la idea es presentarles una parte de lo que estamos haciendo aquí en el Departamento de Matemáticas del CINESTAF en la Unidad Querétaro. Problemas de Sturm-Liouville, directos e inversos, es una clásica del análisis y en especial de la teoría experimental. Y desde el siglo XIX prácticamente se encuentra constantemente en el epicentro de la física matemática. Porque los problemas, tanto directos como inversos, surgen en muchísimas aplicaciones, en distintas ramas de la física, de la ingeniería actual, desde la teoría de la elasticidad hasta el último en la propagación de ondas luminosas por la fibra óptica, desde la mecánica cuántica hasta las aplicaciones biomédicas, químicas. Bueno, vamos a empezar y que Internet nos acompañe. Quiero empezar con una advertencia por parte de nuestra Secretaría de Saludos para que consideren si efectivamente continuamos y seguimos y para que tengan tiempo para alejar a los niños de las derivadas contenidas en esta práctica. Y básicamente de lo que voy a hablar en esta ocasión son problemas directos y inversos espectrales. Perdón, Vladislav, voy a interrumpirte un segundito. Sabes que estamos escuchando todos muy mal, te oímos muy cortado. No sé si se deba al micrófono o... Es muy extraño.
que alcanzamos a escuchar. Es muy extraño porque aquí todo parece normal y todo funciona. A ver, ¿cómo me escuchan ahora? Ahora te ¿Mejor? escucho bien. A ver, intentamos continuar. Perdón la interrupción, pero recibí varios mensajes de que se escuchaba mal y yo misma escuchaba mal. De cualquier modo, creo que... A ver, continúa, intentamos nuevamente. Sí, sí. Cualquier cosa me dices, por favor. Por supuesto. Continuamos. Porque no es para que yo me escucho a mí mismo. Entonces, la plática está dedicada a los problemas espectrales directos e inversos para la ecuación que se conoce muy a menudo como la ecuación de Schrödinger, unidimensional. Aquí en esta ecuación, bueno, por supuesto es una ecuación diferencial, lineal, de segundo orden, con un coeficiente variable, que es una función Q de X, que muy a menudo se conoce como el potencial. Y lambda aquí se puede decir que es una principal, que es una constante integral compleja, y que se conoce como el parámetro espectral. Los problemas directos para la ecuación de Schrödinger significa más o menos lo siguiente, que dada la ecuación, es decir, dado el potencial Q y algunas condiciones adicionales, que pueden ser condiciones de frontera, pueden ser condiciones en el infinito, etc., hay que encontrar el espectro del problema y tal vez algunas características espectrales adicionalmente. Los problemas inversos, todo al revés. Entonces, estado el espectro del problema y algunas tal vez características espectrales, lo vamos a ver más adelante. Y lo que en este caso hay que encontrar es el potencial Q y muy a menudo algunas condiciones adicionales. Es decir, hay que encontrar el problema que produce cierto espectro y ciertas características espectrales. Muy bien, aquí bueno, los matemáticos franceses Sturm-Liouville, tratando de evitar el contagio, porque yo les puedo asegurar que la teoría de Sturm-Liouville es muy contagiosa. Yo mismo me contagié hace algunos años. Vlad, te tengo que interrumpir nuevamente. Parece que seguimos escuchando muy mal. Tenemos la duda de si es el micrófono, la cercanía de tu micrófono o podría ser pues la señal de internet. No sé si pudieras... Bueno, voy a tratar de conectarme desde otra computadora que tengo aquí casi lista. Si Yo me creo que sí permite, vale la pena intentar cualquier cosa porque sí tenemos muchos comentarios de que se escucha muy cortado y asimismo lo escucho yo cortado y aquí en el panel también. Entonces, entiendo. Perdón por esto, pero no sé qué está pasando, la verdad. Son Entonces, gajes del oficio. Esto nos toca. Todos comprendemos en esta situación, en estas situaciones online. Creo que a todos nos ha pasado esto mismo. a ver. La verdad es que lo que me parece extraño es que cuando te interrumpo, ya parece que se oye bien. ¡Qué horror! Vamos a ver cómo Vamos a probar otra técnica. Voy a desconectarme aquí, perdón. Sí, claro que sí. Aquí estamos todos al pendiente. No hay ningún problema. Todos ponen en el chat que no te preocupes. Quizás sea el micrófono, eso también hay que tomarlo en cuenta. A ver, si me oyen mejor.
A ver, ahora se escucha eco. Quizás... Sí. Ahorita se apaga la otra máquina. Un segundo. Exacto. Hay que apagar la otra máquina. Parece que sí se escucha mejor, pero tenemos el eco. A ver ahora. A ver, habla un poco para saber si... ¿Tienes? Micrófono. Sí. Aquí estoy de nuevo. Pues muy bien. Yo creo que ya lo logramos. Entonces, bueno, quizás valga la pena retroceder un par de slides, por favor. Yo gracias. con gusto, pero... Entonces, bien, pero más o menos se entiende que voy a hablar de los problemas de Sturm-Liouville directos e inversos y que en realidad considero que es un avance muy interesante que logramos aquí con mis colegas y amigos. Y bueno, aquí había una advertencia por parte de nuestra Secretaría de Saludos, que esta plática contiene derivadas y traten de evitar en niños. Y luego, bueno, simplemente estamos hablando de la ecuación de Schrödinger unidimensional, de los problemas directos que significan que dada la ecuación y tal vez algunas condiciones adicionales, hay que encontrar el espectro y tal vez algunas características espectrales adicionalmente. Y los problemas inversos, donde lo que está dado es el espectro y tal vez algunas características espectrales adicionalmente. Y hay que encontrar el potencial Q en la ecuación y probablemente algunas condiciones adicionales. Entonces, lo que generó el espectro dado. Muy bien. Entonces, aquí nada más les quería decir que la teoría de Sturm-Liouville es bastante contagiosa y que yo mismo me contagié hace algunos años, pero en realidad esta lámina es para mostrarles que la ecuación de Schrödinger es muchísimo más general, porque prácticamente cualquier ecuación lineal de segundo orden, diferencial de segundo orden, se reduce a la ecuación de Schrödinger mediante algo que se conoce como la transformación de Liouville. Entonces aquí están los retratos de las personas que en realidad iniciaron toda esta teoría, los famosos matemáticos franceses, Charles François Sturm y Joseph Liouville. Muy bien. Ahora me gustaría mencionarles simplemente por qué las ecuaciones diferenciales de segundo orden tienen tanta importancia en la física matemática en general. En gran medida, esto se debe a la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton, la cual establece que la fuerza aplicada es igual a la masa por la aceleración del objeto o de la partícula. A propósito, si para un niño la fuerza se asocia con su papá, entonces según la segunda ley de Newton, mamá es la fuerza al cuadrado. Es bien conocido. Entonces, la segunda ley de Newton puede ser también escrita en la siguiente forma. Nosotros sabemos que la aceleración es la segunda derivada de la función de la posición de la partícula o del objeto con respecto al tiempo. Entonces, nosotros inmediatamente llegamos a la ecuación más sencilla, diferencial, lineal, de segundo orden. Y lo que pasa es que en la modelación de muchísimos fenómenos en la física, participa la ley de Newton, está atrás de muchos modelos.
y nos lleva a la ecuación de onda, a la ecuación de Laplace, a la ecuación de calor, que todas esas ecuaciones de la física matemática bien conocidas son de segundo orden. Y atrás de todo esto está la segunda ley de Newton. Y ahí, por supuesto, todo varía muchísimo dependiendo del modelo. Y entre otras cosas, obviamente se llega a la ecuación tipo ecuación de Schrödinger. Por supuesto, la ecuación de Schrödinger se conocía muchísimo antes de que nació Erwin Schrödinger, pero como él mostró que esta ecuación es el fundamento de la mecánica cuántica actual, entonces me imagino que era una buena persona. Entonces esta ecuación ahora tiene su nombre, la ecuación de Schrödinger. Y aquí me gustaría comentarles lo siguiente. Vamos a suponer que por alguna razón se nos olvidó simplemente poner una de las dos primas aquí. Se nos olvidó, entonces nada más es una prima, una derivada. Tenemos una ecuación diferencial lineal de primer orden, la cual, bueno, abren cualquier libro de texto de las ecuaciones diferenciales o incluso de las matemáticas avanzadas para ingenieros y encuentran la solución de esta ecuación. Se resuelve fácilmente. La solución general de esta ecuación tiene esta forma, donde C es una constante arbitraria. Aquí está el término, bueno, el exponencial en esta potencia de la antiderivada del potencial Q y toda la dependencia del parámetro espectral lambda está concentrada aquí en este factor muy sencillo. ¿Okay? Entonces, esto quiere decir que si primero que tenemos la solución general de esta ecuación de primer orden en forma cerrada. ¿Okay? Muy sencilla. Segundo, que la solución para un valor de lambda arbitrario está relacionada con la solución con el valor de lambda igual con 0, que es nada más este exponencial aquí. De una manera muy sencilla, ustedes multiplican una exponencial por la otra y obtienen la solución. Y todo cambia drásticamente cuando hablamos de la ecuación de segundo orden. Resulta que hasta ahora nadie conoce cómo resolverla en forma cerrada. Entonces, la diferencia es un pequeño símbolo aquí, una prima. Y además, lo cual es bastante interesante, el problema de cómo resolver esta ecuación en forma cerrada, ¿okay? Ni siquiera aparece en la lista de los problemas del siglo o del milenio. Me imagino que porque no se espera su solución pronto. Entonces, para abordar el tema de los problemas espectrales, hay que entender bien cómo depende la solución de esta ecuación de segundo orden, de la ecuación de Schrödinger, del parámetro lambda, del parámetro espectral. O en otras palabras, se puede formular esta misma pregunta de la siguiente manera. Supongamos que de alguna manera ya encontramos la solución de esta ecuación con su lambda igual con 0. ¿Okay? Supongamos que ya sabemos cómo se resuelve. Entonces, la pregunta es, ¿y cómo resolver esta misma ecuación de Schrödinger para cualquier valor de lambda? Y en realidad, el avance que les voy a presentar en la solución de problemas directos e inversos está muy relacionado con esta pregunta. Y en esta plática, en realidad, voy a contestar de cierta manera a esta pregunta, entre otras cosas. Entonces, la primera respuesta a esta pregunta, cuando se conoce una solución de la ecuación con lambda igual con 0, cómo resolver esta misma ecuación para cualquier lambda,
se da mediante el método SPPS. Entonces, SPPS, por sus sílabas en inglés, Spectral Parameter Power Series, o series de potencias en términos del parámetro espectral. Entonces, este método para resolver la ecuación de Sturm-Liouville fue introducido en este trabajo de 2008 mediante una teoría de las funciones analíticas generalizadas. Fue un trabajo bastante complicado. Y luego, junto con mi buen colega Mike Porter, aquí está Mike, nosotros sí pudimos hacer este método, digamos, hacer de este trabajo un método práctico y amigable. Entonces, muy fácil de programar, por ejemplo, en la computadora, y muy fácil de usar. Y actualmente lo bonito es que muchos grupos en el mundo sí usan este método SPPS para resolver diferentes problemas de matemáticas, física, de la ingeniería. Entonces, desde México, Estados Unidos, hasta Japón y China, Rusia, hay trabajos donde se usa este método. Y incluso si ustedes realizan una búsqueda en Wikipedia, SPPS, encuentran la información, por lo menos previa, pero suficiente incluso para usar este método en Wikipedia. Entonces, el método SPPS tiene sus grandes ventajas. Es un método muy sencillo, es un método versátil. Entonces, ecuaciones mucho más generales que la ecuación de Schrödinger unidimensional pueden ser resueltos mediante SPPS. Las ecuaciones de orden n, no necesariamente de orden 2, pueden ser resueltos. Las ecuaciones singulares pueden ser resueltos también. Problemas con autovalores complejos, entonces, etcétera. Muchísimas aplicaciones del método SPPS. Sin embargo, tiene sus limitaciones. Entonces, es suficiente cuando se trata de encontrar unos cuantos autovalores. Por ejemplo, pueden ser unas decenas de autovalores. En muchos problemas es más que suficiente. Y definitivamente el método SPPS no es la mejor opción cuando se trata de problemas en intervalos infinitos. Entonces, hoy me gustaría hablarles de algo mucho más poderoso si uno quiere encontrar, por ejemplo, miles de autovalores y autofunciones con excelente precisión garantizada, y también un método que sirve para resolver problemas directos e inversos, tanto en intervalos finitos como infinitos. Entonces, este método todavía no sé cómo llamarlo, por eso, bueno, es simplemente un método de solución. Y en realidad está presentado este enfoque, este método, en el libro que apareció en agosto de este año, en la editorial Burghauser, y que así se llama simplemente Problemas directos e inversos de Sturm-Liouville, un método de solución. Ya tengo las primeras reacciones de mis lectores. Entonces, desde la reacción "qué susto" hasta la reacción "muy interesante". Y quiero hablarles hoy solamente de dos problemas de Sturm-Liouville. Uno va a ser en el intervalo finito y otro en todo el eje, entonces en un intervalo infinito. Vamos a empezar, por supuesto, con el intervalo finito, y se trata de lo siguiente. Entonces, dada la ecuación en un intervalo finito, en este caso de 0 a pi, con estas dos condiciones en la frontera, dos condiciones homogéneas, donde h son simplemente números reales, cualesquiera, y la función q, el potencial en la ecuación de Schrödinger, es una función de clase L2. Si ustedes
no están seguros qué es L2, pueden pensar en una función continua, por ejemplo, pero una función de L2 puede ser mucho peor que continua, puede tener saltos, puede tener otro tipo de singularidades. Entonces es mucho más, en realidad, extenso. Ahora, si el problema inicialmente está planteado en algún otro intervalo finito de A a B, entonces se sabe perfectamente bien que mediante un cambio de la variable muy sencillo, siempre se puede reducir el problema de Sturm-Liouville al intervalo 0pi. Así que no perdemos nada considerando este intervalo desde el inicio. Y ok, ¿qué es lo que hay que hacer para resolver el problema de Sturm-Liouville directo? Hay que encontrar todos los valores del parámetro espectral lambda, los llamo lambda n, para los cuales existirá por lo menos una solución no trivial que no sea idénticamente cero del problema de Sturm-Liouville, ¿okay? De este problema. Entonces, para algunos valores de lambda, tales soluciones existirán. Y entonces hay que encontrar esos valores de lambda que se conocen como autovalores o eigenvalores también, y las soluciones correspondientes que se conocen como las autofunciones o eigenfunciones del problema. Entonces, se conocen desde la época de Sturm-Liouville, incluso desde la época de Euler, algunas propiedades básicas de los autovalores y de las autofunciones del problema clásico de Sturm-Liouville. Primero, se conoce que existe toda una sucesión infinita de los autovalores. Segundo, que no se repiten, que lambda n es siempre menor que lambda m cuando n es menor que m. Que los autovalores tienden a más infinito cuando n tiende al infinito. Y además, para cada autovalor existe solo una única solución correspondiente, una autofunción linealmente independiente. Entonces, se conocen muchísimas otras propiedades de autovalores y autofunciones del problema de Sturm-Liouville. Y sin embargo, si ustedes abren algún libro de texto de ecuaciones diferenciales, de métodos de la física matemática, de ecuaciones en derivadas parciales, todos hablan de del método de separación de variables, de los problemas de Sturm-Liouville, y sin embargo, los métodos analíticos de solución en libros de texto solo se formulan para el caso Q igual con 0 prácticamente. Y acaso se menciona que se puede aplicar algún método numérico, como por ejemplo el método de diferencias finitas, para la solución numérica del problema de Sturm-Liouville. Eso es lo que se tiene. Entonces, en realidad, nuestro método SPPS, o incluso el método que voy a explicar, es bastante sencillo y sin ningún problema se puede incluso presentarlo en los libros de texto. Ahora, necesito muy pocas notaciones, pero por favor, tengan paciencia. Entonces, primero, ρ en esta plática siempre va a significar la raíz cuadrada de lambda, escogido de tal modo que la parte imaginaria de ρ va a ser no negativa. Y además, yo necesito esta notación. Como phi de ρx, yo voy a denotar siempre la solución de este problema con los valores iniciales. Entonces, phi es la solución de mi ecuación de Schrödinger, phi en 0 vale 1 y phi prima en 0 vale h. Es exactamente la constante de la primera condición de frontera. Entonces, como es fácil de observar inmediatamente que para cualquier ρ, si yo tengo mi phi, y siempre existe, esta phi es única, eso se sabe muy bien, esta phi
automáticamente satisface la primera de las condiciones de frontera del problema de Sturm-Liouville. Y además, si lambda n es un autovalor del problema de Sturm-Liouville, phi va a ser su autofunción. Y se dice que es una autofunción normalizada. Normalizada porque vale 1 en 0. Así que la solución completa, uno dice que resolvió el problema de Sturm-Liouville, directo obviamente, si encontró tales autovalores lambda n y sus autofunciones correspondientes phi de rho n x, entonces que satisfacen el problema de Sturm-Liouville. Bueno, aquí un comentario muy importante para lo que sigue además, que muy a menudo en realidad lo que se requiere no son todas las autofunciones del problema de Sturm-Liouville, sino lo que se conoce como las constantes de normalización. Son simplemente estas integrales de phi al cuadrado, que son normas L2 al cuadrado de las autofunciones, pero lo más importante es que son en realidad magnitudes observables en experimentos, entonces dependiendo por supuesto de qué modelo estamos hablando, pero están relacionadas con la energía o la intensidad, puede ser de la onda o de la señal, que se describe mediante esta autofunción. Entonces, pura autofunción puede ser desconocida, pero estas magnitudes muy a menudo son observables. Entonces, a menudo, lo que se considera como la solución del problema de Sturm-Liouville son dos secuencias de números, lambda n y alfa n, que son esas constantes de normalización. Y y cuando se trata de los problemas directos hay que encontrar lambda n, alfa n. Cuando se trata del problema inverso de Sturm-Liouville, uno de los planteamientos clásicos de este problema inverso, dadas las constantes lambda n y alfa n, hay que reconstruir el potencial de la ecuación y las constantes h minúscula y h mayúscula, que son las condiciones de frontera del problema de Sturm-Liouville. Entonces, hay que convertir esos dos conjuntos discretos de numeritos en una función continua, bueno, puede ser incluso discontinua, pero me refiero que es una función, que no es algo discreto en general, y las condiciones de frontera, h minúscula y h mayúscula. Obviamente no pueden ser esas sucesiones totalmente arbitrarias para que exista la solución del problema inverso de Sturm-Liouville. Tienen que satisfacer ciertas condiciones básicas bien conocidas. Por ejemplo, alfa n no pueden ser negativas, tienen que ser siempre positivas, etc. Pero básicamente se trata de esto. Entonces, dadas dos sucesiones de números, encontrar el problema de Sturm-Liouville correspondiente, que produce estas dos sucesiones de números. Y la teoría del problema inverso de Sturm-Liouville es mucho más joven que del problema directo. Entonces, el primer trabajo es el trabajo de Ambartsumian de 1929 y luego fue desarrollada en decenas, cientos de trabajos en realidad del matemático, bueno, primero del matemático sueco Borg, luego por toda una escuela de los matemáticos soviéticos, Marchenko, Levitan, Gelfand. A propósito, Gelfand por muchos es considerado como el mejor matemático de la segunda mitad del siglo XX. Y hay muchísimos libros dedicados a los problemas inversos de Sturm-Liouville. Menciono nada más aquí dos, pero hay muchos más. El libro del mismo Levitan, que hizo mucho para el desarrollo de esta teoría de los problemas inversos. También el libro muy bueno de Freiling y Yurko y muchos otros. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que está atrás de nuestro método? Está un concepto muy importante y muy interesante,
que se conoce como el operador de transmutación. Entonces, resulta que la solución phi de este problema, ustedes recuerdan esa notación, phi es el problema, es la solución del problema con valores iniciales, que está en la pantalla. Resulta que esta solución admite la siguiente representación. Phi se representa, ustedes pueden ver qué es esta igualdad, es simplemente un operador integral con cierto núcleo G de xt aplicado a la función coseno, que depende de ρ, ¿sí? A la función coseno. Esta representación se conoce desde 1948, desde el trabajo también de un matemático soviético, Povzner, quien obtuvo esta representación. Y aquí lo crucial en esta representación es que el núcleo G no tiene nada que ver con el parámetro ρ. Es totalmente independiente de ρ. Entonces, lo que quiere decir esta representación es que existe tal función G, además se sabe que es una función continua con respecto a sus dos argumentos, totalmente independiente de ρ, que phi se representa de esta manera, para cualquier ρ complejo. Muy bueno, muy interesante, pero ¿cómo construir esta G? ¿Cómo construir este núcleo G? Entonces, el operador de transmutación ha sido desde hace muchos años, desde prácticamente los 50, una de las herramientas principales en la teoría espectral. Y sigue siendo una de las herramientas principales de la teoría espectral, pero teórica. Entonces, ¿cómo usarla en la práctica? Bueno, en realidad prácticamente habían muy pocos intentos. Entonces yo aquí puedo comentarles que sí, según, bueno, en mi opinión fue un avance importante que obtuvimos junto con mis colegas Luis Navarro de Venezuela y Sergei Torba del CINVESTAF, del Departamento de Matemáticas. El avance es el siguiente. Resulta que este núcleo G se puede construir. Entonces, el núcleo G admite esta representación donde este símbolo P2n denota los polinomios de Legendre del orden correspondiente de 2n. Bueno, esta representación en sí no es tan sorprendente, pero lo sorprendente es que estos coeficientes Gn de X se puede construir, se puede encontrar en forma analítica. Entonces, ¿cómo? Nosotros ahí desarrollamos un procedimiento recursivo que tiene tal forma. Entonces, Gn de X puede ser construido a partir del coeficiente anterior mediante la siguiente operación. Se multiplica por una función Cn conocida y se integra, y así sucesivamente. Y algo muy importante es que el primero de estos coeficientes, G0, es simplemente la solución phi de 0x menos 1. Phi de 0x es decir, la solución que corresponde al valor lambda igual con 0. Entonces hay que encontrar una solución de esta ecuación con lambda igual con 0 que satisface esas condiciones iniciales y listo. Tenemos nuestro primer coeficiente G0 y los demás se pueden encontrar mediante esta operación muy sencilla. Entonces, ¿cómo funciona ahora esto? Miren, vamos a sustituir simplemente esta representación en la representación de Povzner para la solución phi. Ahora para cualquier ρ, aquí para cualquier valor del parámetro espectral ρ. Entonces sustituimos la serie acá. Después de unas sencillas manipulaciones, lo que se obtiene es que resulta, aquí sucede todo un milagro. Estas integrales resultan ser de tabla y lo que obtenemos es una representación
para la solución phi de rho x en esta forma, donde Gn de x son nuestros coeficientes que sabemos cómo construir y las J minúsculas de 2n son simplemente funciones de Bessel esféricas, son también funciones especiales de tabla. Están relacionadas con las funciones de Bessel comunes y corrientes de esta manera y además son buenísimas funciones. Entonces se conocen y ya. Muy bien, pero aquí sucede un segundo milagro. ¿Por qué esta representación es tan interesante? Por lo siguiente. Junto con la solución exacta, consideramos su aproximación. Es decir, aquí en lugar de la serie infinita, estamos considerando la suma parcial de la serie. Y comparamos la solución exacta contra la solución aproximada, obtenida mediante esta suma parcial. Y lo que sucede es que se obtiene una estimación que tiene esta forma. Aquí no vale la pena ni escribir quién es epsilon n de x. Lo importante es que es una función positiva, puede ser suficientemente pequeña, que tiende a 0 cuando n tiende al infinito. Pero lo que importa de verdad en esta estimación, en esta desigualdad, es que es totalmente independiente de rho. Lo cual quiere decir que nosotros tenemos una solución aproximada y aproxima la solución exacta de la misma manera para las rhos que son chicos y para las rhos que son enormes. Entonces, ¿cómo esto se ve en la práctica? Vamos a ver, por ejemplo, cómo mediante esta representación se resuelve un problema de Sturm-Liouville, por ejemplo, este. Entonces, estamos considerando esta ecuación, aquí Q de X es la exponencial de X, con estas condiciones de frontera, bien sencillas, y simplemente construimos nuestra suma parcial, nuestra solución aproximada con n mayúscula, en este caso, igual a 29. Es decir, son 30 términos en esta sumatoria. Entonces, lo que está en esta gráfica no son los eigenvalores, porque, bueno, lo que está aquí, esta curva azul, es el error absoluto de los primeros 100 autovalores de este problema. Todo esto es obtenido en fracciones de segundo. Y la curva roja es el error relativo de los primeros 100 autovalores de este problema. Ustedes pueden observar que el error relativo está alrededor de 10 a la menos 15, es casi la precisión de máquina, entonces uno no puede hacer nada mejor que esto. Y aquí está el error absoluto que, como lo prescribe nuestra estimación, que les mostré hace rato, es totalmente uniforme, lo cual es increíble. Esto se observa en la computadora. La gráfica siguiente es lo mismo, pero para los siguientes 400 eigenvalores, es decir, del eigenvalor del autovalor 100 hasta el autovalor 500. Aquí está el error absoluto de estos autovalores, más o menos es 10 a la menos 10, sigue siendo uniforme, y el error relativo. Ahora, nada más un comentario. Los autovalores de este problema de Sturm-Liouville se comportan más o menos como n al cuadrado, es decir, que un autovalor número 500 es más o menos como 25.000. E imagínense fácilmente en fracciones de segundo, se resuelve este problema, se encuentra el autovalor número 500 con el error absoluto 10 a la menos 10. ¿Okay? Muy bien. Nosotros, por supuesto, jugamos un poco más con nuestro método y aquí les muestro la gráfica. Esto se hizo con la precisión de 200 dígitos en Wolfram Matemática.
Aquí está el error absoluto de los primeros 500 eigenvalores, autovalores del problema y de las 500 autofunciones. Ustedes pueden observar que este error es, bueno, más o menos alrededor de 10 a la menos 105. Y así se obtuvieron los primeros, en realidad, 10.000 autovalores y autofunciones en cuestión de segundos. Entonces, ningún otro método puede hacer algo similar en la actualidad. Ahora, bien, esto fue del problema directo en un intervalo finito. ¿Qué tal el problema inverso de Sturm-Liouville también en el intervalo finito por ahora? Entonces, dadas dos sucesiones de números, hay que reconstruir el problema de Sturm-Liouville. El potencial Q y las constantes H minúscula y H mayúscula. Muy bien. Entonces, hay muchos artículos dedicados a métodos numéricos de la solución de este problema inverso. Entonces, todos los métodos existentes son métodos iterativos. Entonces, ustedes tienen que, digamos, adivinar una primera aproximación al potencial Q y luego, entonces, un método iterativo para aproximarse cada vez más al potencial verdadero. Ninguno de estos métodos puede recuperar, por ejemplo, las condiciones de frontera. Aquí yo no tengo mucho tiempo y espacio para hablar de los métodos existentes, pero nuestro método es totalmente diferente y muestra un mucho mejor comportamiento. Además, miren, aquí tengo unas palabras de los autores de un método existente, uno de los más conocidos, de Randall y Sachs, que dicen que, por ejemplo, ellos ni siquiera creen que se pueden encontrar las condiciones de frontera. Se pueden recuperar las condiciones de frontera en la mayoría de los casos. Nuestro método lo hace sin mayor problema. Entonces, ¿qué es lo que se usa? Además de lo que ya acabo de presentarles, para desarrollar este método. Se usa una idea clásica que ya existe desde hace unos 70 años en la teoría espectral. Es lo que se conoce como la ecuación de Gelfand-Levitan. Resulta que el núcleo del operador de transmutación, el núcleo G, está relacionado con otro núcleo F, construido de esta manera, mediante esta ecuación integral, que se conoce como la ecuación de Gelfand-Levitan. Y aquí este núcleo F es precisamente una función que contiene los datos espectrales conocidos para el problema inverso. Bueno, entonces, en principio, se puede construir esta función F, se puede resolver la ecuación de Gelfand-Levitan, encontrar nuestro núcleo G, pero, bueno, numéricamente, como que antes esto no funcionaba bien. Nosotros no resolvemos la ecuación de Gelfand-Levitan, la usamos para construir nuestro método de solución. ¿Cómo lo hacemos? Otra vez, utilizamos esta serie de Fourier-Legendre, es para el núcleo G obtenida en nuestro trabajo. Entonces la sustituimos en la ecuación de Gelfand-Levitan y después de ciertas manipulaciones, bueno, no son tal vez muy sencillas, pero se obtiene un sistema de ecuaciones lineales, algebraicas, para los coeficientes Gn de X. Pero además, algo muy importante, es que no necesitamos encontrar todos los coeficientes Gn de X. Necesitamos encontrar solo el primero de estos coeficientes, G0 de X. ¿Por qué? Ahorita les explico. En realidad ya lo vimos antes. Pero la idea es bien sencilla. El problema inverso se reduce directamente a un sistema de ecuaciones lineales algebraicas.
Aquí están las fórmulas para los coeficientes de este sistema. Se construyen en la práctica fácilmente. Todo esto se construye. Y basta encontrar solamente G0. Y es muy importante que basta con eso. ¿Por qué es suficiente encontrar G0? Por lo siguiente, porque sabemos que G0 tiene esta forma. Y de ahí inmediatamente obtenemos que Q, el potencial en la ecuación, puede ser recuperado del primer coeficiente G0 simplemente así, ¿ok? Mediante esta expresión. Derivamos dos veces, dividimos sobre G0 más 1 y ya, listo, obtenemos nuestro potencial Q. La condición de frontera, entonces el número H se obtiene simplemente así, es porque nuestra phi, sabemos que esta phi satisface tal condición inicial, entonces de ahí directamente se obtiene el número H minúscula, y el H mayúscula también se obtiene directo. Entonces aquí no voy a mencionar ese detalle, pero sin ningún problema. Entonces mediante nuestro método se obtiene. Nada más un ejemplo, un potencial que no es muy sencillo en realidad, ustedes lo ven, es bastante complicado. Es recuperado a partir simplemente de 6 ecuaciones en nuestro sistema de ecuaciones lineales algebraicas. Y aquí se ve cómo se recupera. Entonces, bueno, aquí está otro potencial. Esto está hecho junto con mi colega Sergei Torba. Este dibujito, bueno, esta figura. Aquí un potencial que se parece a una sierra, ¿no? Es recuperado, es muy complicado este potencial y se recupera perfectamente bien mediante nuestro método. Ok, ahora nada más unas palabras, un poquito sobre el problema en un intervalo infinito. Es el problema de dispersión, muy conocido en la física matemática. Entonces, se considera la ecuación de Schrödinger ahora en todo el eje, de menos infinito a infinito. El potencial Q es una función arbitraria, nada más que tiene que satisfacer esta condición, que básicamente esta condición quiere decir lo siguiente, que Q decrece bastante rápido en los dos infinitos, tanto en menos infinito en más infinito. Y entonces, lo que se sabe es que esta ecuación posee las dos únicas soluciones de Jost, que estoy denotando como E y G, que dependen en general del parámetro ρ y de la variable X, y que se comportan de esta manera. Entonces, una de esas soluciones de Jost, la solución E, se comporta como la exponencial en más infinito, E a la I ρx, y G de ρx se comporta como E a la menos I ρx en el menos infinito. Entonces se comportan como dos ondas planas, ¿okay? En sus infinitos respectivos. Ahora, si ustedes consideran el problema directo, entonces simplemente, dada la ecuación, ¿qué se puede decir acerca de esta ecuación en realidad? Se puede decir lo siguiente, que existe un número finito a lo máximo, tal vez no hay ninguno, tal vez un número finito, de los autovalores, es decir, de los valores negativos, en este caso lambda n, para los cuales existen las soluciones que pertenecen en todo el eje al espacio L2. Eso para los físicos significa que son soluciones físicos, cuya energía es finita. Y en tal caso, entonces, si nosotros pisamos un autovalor así, entonces, en realidad, estas dos soluciones de Jost coinciden hasta una constante multiplicativa. Entonces, es prácticamente la misma solución, nada más hasta una constante. Además de estos autovalores, se introducen también sus constantes de normalización, que son normas, en este caso, a la menos 1, a la menos 2, ¿no? de la solución de Jost correspondiente. Y algo muy importante es el coeficiente de reflexión, ¿okay? Que significa básicamente lo siguiente. Aquí está el dibujito.
que puede más o menos ilustrar el problema. Entonces, vamos a suponer que del lado del infinito derecho proviene una onda plana, esta exponencial, que se convierte en nuestra solución de Jost e de menos rho x. Entonces, esta interactúa con el potencial Q de x y después una parte pasa, ¿okay? Atraviesa todo este infinito y se convierte en otra solución de Jost, que sigue siendo la misma prácticamente onda plana, multiplicada por un coeficiente que se conoce como el coeficiente de transmisión. Y una parte se refleja. Entonces se convierte en nuestra solución de Jost E de rho x en el más infinito, multiplicada por el coeficiente de reflexión, S de rho. Entonces resulta que, bueno, basta encontrar este coeficiente de reflexión, el coeficiente de transmisión se puede encontrar a partir de S, y entonces resolver el problema directo de dispersión significa lo siguiente: dado el potencial Q, hay que encontrar los datos de dispersión, que son los autovalores, sus constantes de normalización correspondientes y el el coeficiente de reflexión para todos los valores de rho. ¿Okay? Entonces es un problema computacionalmente muy complicado, por lo menos siempre se ha considerado así. El problema inverso, que es todavía más complicado, se supone. Entonces, dados los datos de dispersión, hay que recuperar el potencial Q. Hay que mencionar que, bueno, las aplicaciones de este problema son muchísimas, en realidad, abundan. Entonces, es el método de la transformada de dispersión inversa y la transformada de Fourier no lineal. Actualmente, en la fibra óptica no lineal, esto es muy importante, en realidad, la solución eficiente de este problema, tanto del directo como del inverso. Entonces, hay libros dedicados a esta parte. Nada más les voy a mencionar lo siguiente, porque estoy viendo que ya el tiempo como que se me está acabando. Les voy a mencionar lo siguiente, que lo bonito es que prácticamente el mismo método funciona, nada más que basado en otro operador de transmutación obtenido en el año 56 por Levin. Entonces, básicamente aquí se está haciendo lo siguiente: el núcleo de este operador de transmutación resulta que se puede encontrar, entonces construir en términos de los polinomios de Laguerre. En este caso, también el primer coeficiente de esta serie, A0, es simplemente nuestra solución de Jost, que corresponde al valor del parámetro espectral rho igual a I medios. Entonces, este hecho es maravilloso. El procedimiento para encontrar los demás coeficientes AN de X fue desarrollado en un trabajo mío y también en conjunto con mis colegas Briseida Delgado y Kira Khmelnitskaya. Y básicamente esto nos lleva a una representación para la solución de Jost. En este caso lo pongo para la solución E de rho x, pero lo mismo se obtiene para algo similar, para la solución G de rho x también. Entonces, la solución de Jost admite esta representación con nuestros coeficientes AN de X, como una serie de potencias prácticamente en términos de este parámetro Z relacionado con el parámetro espectral rho. Y además Z vive en el círculo unitario. Entonces todos los cálculos que se supone que se deben hacer en todo el eje, en realidad se hacen aquí en esa circunferencia. Y por esto el método es tan bonito, tan eficiente. Entonces, nada más les pongo como un ejemplo de un artículo de dos investigadores, Aktosune y Sachs. Entonces, aquí está el potencial Q, que ustedes pueden ver que ni siquiera es continuo. Entonces, sí decrece en los infinitos. Entonces, nuestro Q de X. Este potencial se puede escribir de la siguiente manera. Entonces, para
X negativa tiene esta forma, para X positiva tiene esta forma. Entonces, mediante nuestro método calculamos en cuestión de fracciones de segundo este coeficiente de reflexión, que en este caso se conoce en forma exacta, pero obviamente lo calculamos numéricamente y comparamos contra esta forma exacta. Entonces aquí está la parte real de este coeficiente de reflexión, la parte imaginaria, y el error absoluto es menor que 10 a la menos 12. Entonces, si lo podemos obtener prácticamente en todo el eje real, lo cual no puede hacer ningún otro método hasta ahora. Y ahora, entonces, la solución del problema inverso, también sirve esta nueva representación que obtuvimos para resolver el problema inverso. Entonces, también está una ecuación tipo Gelfand-Levitan para este problema con su núcleo F. Entonces, sustituimos acá en lugar del núcleo A nuestra serie de Fourier-Laguerre en este caso. Obtenemos un sistema de ecuaciones lineales algebraicas. Bueno, saltando algunos detalles, a partir del primer coeficiente se recupera el potencial Q y listo. Y entonces aquí, por ejemplo, está el mismo ejemplo del mismo potencial recuperado. Entonces ustedes pueden ver que prácticamente no se distingue del potencial exacto. Aquí estamos hablando del error de orden de 10 a la menos 5, 10 a la menos 4. En la solución de este problema dificilísimo computacionalmente. Entonces, sí tenemos algunos otros problemas, por supuesto, considerados. Entonces, los problemas de Sturm-Liouville sobre un semieje, directos, inversos. Problema de dispersión sobre un semieje. Problema de dispersión cuántica, donde participa este operador singular de Bessel perturbado con esta singularidad. También el mismo método, prácticamente el mismo enfoque funciona. Y, perdón, mi tiempo ya se ha acabado, entonces les agradezco muchísimo su atención y estoy listo para contestar a lo mejor hay preguntas, dudas, etc. Muchísimas gracias, Vlad, por esta maravillosa plática. Felicidades por el método, por el libro. Estoy segura que vas a tener más reacciones positivas. Entonces, si te parece bien, pues vamos a pasar a las preguntas. Tenemos aquí, en primer lugar, una pregunta de Vladimir Pérez. Él pregunta, ¿cuál sería el impacto o la importancia de poder encontrar una solución para la ecuación diferencial de segundo orden presentada al principio? ¿Cuáles serían sus aplicaciones? Uy, muchísimas gracias por esta pregunta, pero las aplicaciones en realidad están en todas las áreas prácticamente, de la física y de la ingeniería. ¿Okay? Entonces, como un ejemplo, los últimos dos problemas que he considerado, el problema de dispersión, directo e inverso, surgen cuando nosotros queremos resolver, por ejemplo, la ecuación de Korteweg de Vries, que describe los tsunamis en el océano. O, por ejemplo, cuando queremos mandar una onda solitaria por una fibra óptica a 2 millones de kilómetros, a diferencia de los 50 kilómetros de ahora, sin retransmisores. ¿Okay? Entonces, ahí se requiere precisamente resolver el problema directo de dispersión y muchos problemas inversos de dispersión para recuperar la señal en la salida. Entonces, simplemente dependiendo del área que ustedes me dicen, ¿cuáles son las aplicaciones en la teoría, por ejemplo, de elasticidad? Yo les muestro las aplicaciones. Gracias. Muy bien. Tenemos aquí otra pregunta un poco más técnica. Dice, ¿por qué la representación está dada en términos de los polinomios de Legendre y de orden par solamente? Bueno, es una pregunta muy atinada, por supuesto. De hecho, no fue adivinar,
obviamente que se requiere precisamente tal representación, fue porque primero en los intervalos finitos gobiernan los polinomios de Legendre, que nos dan una base en un intervalo finito. Originalmente, este intervalo es de -1 a 1, pero siempre se puede trasladarlo a donde uno quiera. Y luego, ¿por qué nada más pares? Porque el núcleo G posee ciertas propiedades. Entre otras, su derivada en cero con respecto a t es 0. Entonces, los polinomios de Legendre que participan en nuestra expansión en serie automáticamente cumplen con esta condición. Entonces, ok, muchas gracias. Creo que vamos a tener, bueno, voy a hacerte esta última pregunta para terminar. Ya sé que estamos retrasados y tenemos más actividades. Entonces, la última pregunta de Brian. ¿Cómo están relacionadas las autofunciones con la función de Green del problema? ¿Y qué pasa cuando el espectro de los valores propios es continuo? También es una pregunta muy buena. Entonces, la función de Green admite una representación en serie en términos de las autofunciones. Y de hecho, la representación que yo presenté, sí se utiliza para construir la función de Green. Entonces, que va a depender del parámetro espectral, obviamente. Entonces, ¿cuál fue la otra? Perdón. Sí, un segundo. La otra, a ver, la tengo aquí. La otra era, ¿qué pasa cuando el espectro de los valores propios es continuo? Y esta pregunta fue hecha cuando hablabas del intervalo finito. Bueno, lo que pasa es que para el intervalo finito es una anomalía si sucede algo así y por ahora no tratamos este caso. Para el intervalo infinito, el espectro continuo siempre está presente y, bueno, bajo las condiciones, por lo menos sobre el potencial que puse, ahí, y bueno, ahí está su teoría bien desarrollada y prácticamente este coeficiente de reflexión está estrechamente relacionado con las funciones de la densidad espectral del espectro continuo. Muchas gracias. Pues bueno, finalmente ya solo quisiéramos saber cómo se llama el famoso gato que apareció leyendo esos libros. Es una gata, se llama Sonia, me ayuda mucho. Muchas gracias, parece que gustó mucho esa parte de la plática. Y pues nada, Vlad, creo que llegamos al final, agradecerte nuevamente, no sé si quieras mencionar algo más antes, bueno, ya pusieron tu constancia, pero puedes mencionar algo más si gustas. Por supuesto, muchísimas gracias a todos y nada más quisiera mencionar que